Hay lugares en el mundo que parecen estar fuera del tiempo, sitios que aunque se puedan señalar en un mapa, parecen pertenecer a una geografía distinta, una donde las reglas no son las mismas que en el resto. Y lo más inquietante es que, a veces, esos lugares no están tan lejos como creemos. Me llamo Mateo, tengo 23 años, y aunque siempre fui escéptico con los relatos que circulaban en mi pueblo, hubo una noche en la que aprendí que algunas historias, por absurdas que parezcan, contienen más verdad de la que uno está dispuesto a aceptar. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, cuando aún vivía en un pequeño pueblo del sur de México, un sitio rodeado de campo, montañas y viejos caminos que parecían llevar a ninguna parte. Desde que era niño, junto a mi mejor amigo David, habíamos escuchado rumores sobre un cementerio a las afueras. No era un camposanto común, decían que mucho tiempo atrás había sido escenario de rituales. Algunas versiones hablaban de reuniones nocturnas para invocar presencias que no eran de este mundo. Otros aseguraban que ahí se lanzaban maldiciones a quienes se atrevían a cruzar sus límites después del atardecer. Nadie en el pueblo podía precisar si estas historias eran invención o memoria colectiva, pero lo cierto es que incluso los más incrédulos evitaban acercarse de noche. David era diferente. Siempre tomaba esas historias como un chiste. Para él, todo lo que no podía comprobarse en el momento era una fábula rural para asustar a los niños. Yo, aunque tampoco creía del todo, mantenía cierta prudencia, no por fe, sino por instinto. Hay tradiciones que se respetan aunque no se entienden. Era mediados de noviembre. El aire ya se sentía frío y la luz del día caía más rápido que en otras épocas. Esa tarde, mientras bebíamos unas cervezas en la vieja cancha del pueblo, David propuso que fuéramos a comprobar por nosotros mismos si ese cementerio tenía algo de especial. Yo dudé, no porque creyera que algo malo pasaría, sino porque, no me entusiasmaba la idea de caminar entre tumbas abandonadas de noche. Él insistió, riéndose, diciendo que al día siguiente podríamos contarle a todos cómo habíamos sobrevivido a la noche en el cementerio de las brujas. La idea no me convencía del todo, pero acepté. Tal vez por orgullo, tal vez porque en el fondo quería demostrarme a mí mismo que no había nada. Salimos después de las 8, con 2 linternas y algo para beber. La calle principal estaba desierta y el camino que llevaba a las afueras del pueblo parecía más largo de lo habitual. Conforme avanzábamos, noté que el viento había dejado de soplar. No era el típico silencio nocturno del campo donde al menos escuchas grillos o algún animal a lo lejos. Era un silencio denso, como si el sonido hubiera sido arrancado del lugar. Después de unos minutos, vimos las primeras cruces de madera. El cementerio era más pequeño de lo que imaginaba, con tumbas dispersas y lápidas tan viejas que apenas se podía leer lo que alguna vez estuvo grabado. Muchas estaban cubiertas de musgo y el suelo era irregular, una mezcla de piedras y tierra húmeda que crujía bajo nuestros pasos. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, difícil de describir. David, como siempre, no perdió oportunidad para burlarse. Caminaba entre las tumbas, fingiendo leer epitafios inventados, riendo solo. «Mira, Mateo, aquí seguro está la jefa de las brujas», dijo señalando una cruz torcida y cubierta de grietas. Yo no respondí. En ese momento sentí algo, una presencia quizá. No era miedo, sino una sensación incómoda, como cuando sabes que alguien te observa sin que puedas verlo. No dije nada, pero mis manos apretaban con más fuerza la linterna. El cielo estaba cubierto y la poca luz de la luna apenas alcanzaba para distinguir las siluetas de las tumbas. Entonces, la temperatura bajó, no un poco. Fue como si de pronto hubiéramos entrado en un cuarto helado. Un vapor leve salía de nuestra boca al respirar. Y, sin que me diera cuenta, una neblina comenzó a formarse alrededor. Al principio, pensé que era coincidencia, hasta que vi la expresión de David. Su sonrisa había desaparecido. Miraba hacia un punto indeterminado detrás de mí, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, algo lo hizo tropezar y caer de espaldas. Se incorporó rápido y susurró con la voz quebrada: «Vámonos, no estamos solos». Ahí entendí que lo que fuera que estaba ocurriendo no era producto de mi imaginación. Algo más, invisible pero tangible, nos rodeaba. Y aunque intenté racionalizarlo, había una certeza que no podía ignorar. No debíamos estar ahí. Nos quedamos inmóviles unos segundos, escuchando, aunque no había nada que escuchar. Ese silencio tan absoluto era más inquietante que cualquier sonido. Intenté convencerme de que David simplemente se había asustado por una sombra o por el terreno irregular,
Pero entonces la niebla se hizo más espesa, como si surgiera del suelo mismo, envolviendo las lápidas y deformando sus formas. «Camina, pero no corras», le dije en voz baja. Tal vez era absurdo, pero sentía que moverse bruscamente podría llamar más la atención de lo que fuera que nos vigilaba. Comenzamos a dirigirnos hacia la entrada, evitando mirar demasiado tiempo en una sola dirección. A medida que avanzábamos, empecé a notar algo inquietante. Los pocos árboles que rodeaban el cementerio parecían torcidos hacia adentro, como si hubieran crecido inclinándose para proteger o para atrapar. Fue en ese momento cuando lo escuchamos, un murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero no. El aire estaba muerto. Este sonido era distinto, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo en un idioma imposible de reconocer. No era español, no era ninguna lengua que hubiera escuchado en canciones, películas o conversaciones. Sonaba antiguo, irregular, como si las palabras no estuvieran hechas para una boca humana. David me miró y su rostro lo decía todo. También lo oía. El murmullo se hizo más fuerte, pero sin volverse grito. Seguía siendo un susurro, y eso lo hacía peor. Parecía venir de todos lados y de ninguna parte a la vez. Era como si la niebla misma nos hablara. Llegamos por fin a la reja de hierro. Recuerdo que cuando entramos estaba abierta, apenas sostenida por una cadena oxidada que no estaba cerrada, pero ahora estaba trabada con un candado tan viejo que parecía llevar décadas ahí. Lo toqué con la mano y sentí el frío del metal, un frío que no parecía normal. David lo intentó abrir, sacudiendo la reja con fuerza, pero el sonido del hierro retumbó en ese silencio de una manera casi insoportable. Fue entonces cuando lo vimos. Entre la bruma, a unos metros dentro del cementerio, se erguía una figura delgada, envuelta en un manto oscuro. No caminaba, no hablaba. Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. No se distinguía su rostro. La tela cubría casi todo, pero sabíamos que nos estaba mirando. Lo sentíamos. David quiso decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Yo apenas podía respirar. Entonces, la figura levantó una mano, lentamente, como quien señala algo inevitable, y comenzó a avanzar hacia nosotros. No corría, no necesitaba hacerlo. Cada paso parecía reducir la distancia de una forma extraña, como si el espacio no funcionara igual a su alrededor. No pensé, no había tiempo. Salté la reja, sin mirar si me raspaba las manos o las piernas. Escuché a David caer detrás de mí, y ambos comenzamos a correr. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que me derribara. La niebla se quedaba atrás, pero el murmullo seguía, como si nos persiguiera por el aire. No recuerdo exactamente cuánto corrimos. El camino parecía más largo que antes, pero finalmente llegamos a la carretera. Ahí nos detuvimos. Yo apenas podía sostenerme en pie, y David estaba agachado, respirando con dificultad. Ninguno dijo nada por varios minutos. No hacía falta. Los dos sabíamos que lo que vimos no era un mal sueño. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta inmóvil en medio del cementerio, y sentía que si me quedaba dormido, abriría los ojos para encontrarla frente a mi cama. Los susurros volvieron una y otra vez, no en el aire, sino en mi cabeza. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron extrañas. David, que siempre había sido sociable, comenzó a evitarme. Cuando intentaba hablarle, se excusaba o cambiaba de tema. Su expresión era diferente, ya no tenía ese brillo burlón en los ojos. Era como si algo de él se hubiera quedado atrás, en ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de verlo por completo. Pregunté a sus vecinos, a sus familiares, y las respuestas siempre eran evasivas. Lo único que escuché fue que se había ido a la ciudad a trabajar, pero nadie sabía a qué ciudad ni en qué. Y algo en el tono con que lo decían me hizo pensar que ni siquiera ellos creían en su propia versión. No volví a acercarme al cementerio, no porque pensara que me pasaría lo mismo, sino porque temía que confirmara que algo seguía esperándome ahí. Pasaron varias semanas desde aquella noche, y aunque traté de seguir mi rutina, algo en mí
había cambiado. No era solo el recuerdo de la figura en la niebla, era la sensación persistente de que esa noche no había terminado del todo. Al principio pensé que con el tiempo se me olvidaría, como otras experiencias fuertes que se van desdibujando en la memoria. Pero lo extraño fue que, con cada día que pasaba, el recuerdo se hacía más nítido. No solo recordaba lo que vi, sino cómo sonaba cada paso, cómo se sentía el aire denso, cómo se movía la bruma, como si mi mente lo estuviera repasando una y otra vez sin dejarme descansar. David, por su parte, parecía atrapado en algo que yo no podía alcanzar. Apenas me devolvía el saludo. En más de una ocasión lo vi caminar por las calles del pueblo con la mirada perdida, como si estuviera siguiendo un hilo invisible. Lo llamaba, pero no respondía, o lo hacía de forma seca, como si apenas me reconociera. Una tarde, fui a buscarlo a su casa. Me abrió su madre. Su mirada estaba apagada y su voz forzada. Le pregunté si David estaba. Me dijo que no, que había salido y que no sabía cuándo volvería. Me extrañó porque en ese momento juraría haber visto por la ventana del fondo una sombra pasar, la silueta de alguien que caminaba muy lentamente. Unos días después, dejó de aparecer por completo. Al preguntar a la gente, las respuestas eran siempre las mismas. Se fue a la ciudad, consiguió trabajo. Pero había algo en la forma en que lo decían, en el apuro por cerrar la conversación que me hacía sentir que no era toda la verdad. Comencé a notar otras cosas. Al pasar cerca de ciertos lugares del pueblo, especialmente hacia el lado donde quedaba el cementerio, escuchaba un leve murmullo. No eran voces claras, más bien un eco lejano, como el de una radio mal sintonizada. La primera vez creí que era el viento, pero las siguientes no había viento, ni un solo árbol se movía. Hubo una noche en la que me desperté de golpe, sin motivo aparente. Al abrir los ojos, vi algo en el rincón de mi habitación. Una silueta alta, inmóvil, casi pegada a la pared. No distinguía rostro ni ropa, solo una sombra más oscura que la oscuridad que la rodeaba. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que había sido un sueño, pero cuando encendí la luz, vi algo que me dejó frío. La ventana, que siempre cerraba antes de dormir, estaba entreabierta. Con el tiempo, empecé a evitar salir después del anochecer, no por miedo a que algo me atacara, sino por esa sensación de ser observado. Era como si el aire cambiara en ciertos puntos, como si hubiera zonas invisibles que no pertenecían del todo a este mundo. Una tarde de diciembre, mientras ayudaba a mi tío a reparar una cerca, él me contó algo que hasta entonces nunca había escuchado de boca de un adulto. Me dijo que, cuando era joven, también había escuchado las historias del cementerio, y que en su generación hubo un par de muchachos que se aventuraron ahí de noche. Ninguno volvió a ser el mismo. Uno se mudó al poco tiempo, y el otro simplemente desapareció. Algunos creen que el lugar elige a quien se lleva, y cuando lo hace, no importa dónde estés, me dijo, sin mirarme directamente. No quise preguntarle más, pero esas palabras se me quedaron grabadas, porque, si era cierto, ¿había sido David el elegido esta vez? ¿O acaso los dos lo habíamos sido y solo era cuestión de tiempo para que me tocara a mí? Las semanas se volvieron meses. La vida en el pueblo siguió su curso, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de sentir que todo estaba conectado, que la figura que vimos aquella noche y la desaparición de David formaban parte de algo que no comprendía. Y en el fondo, había una pregunta que me carcomía. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos saltado la reja? Han pasado años desde aquella noche, pero hay momentos en los que siento que todo ocurrió apenas allí. La memoria no se ha desgastado, al contrario, se ha afilado, como si cada detalle estuviera tallado a fuego en mi mente. Hay días en los que camino por el centro del pueblo y entre la multitud creo ver una figura conocida, un perfil, una forma de andar, y por un segundo pienso que es David, pero siempre cuando trato de alcanzarlo, ya no está. He intentado convencerme de que todo fue producto del miedo, que la niebla, el frío y las historias escuchadas desde niños hicieron que nuestra mente jugara en contra.
pero hay hechos que no encajan con esa versión. No puedo explicar por qué la entrada del cementerio estaba cerrada con un candado viejo que no vimos al entrar. No puedo explicar por qué la figura parecía avanzar sin que sus pasos sonaran sobre la tierra. Y sobre todo, no puedo explicar por qué David cambió de forma tan radical antes de desaparecer. En más de una ocasión, he sentido que me siguen, no en el sentido habitual, sino como si algo caminara paralelo a mí, en otro plano. No se escucha, no se ve, pero se percibe. Es una presión en el ambiente, un cambio leve en el aire, una certeza que no necesita confirmación. A veces, esa sensación aparece de repente, incluso en plena luz del día, y dura apenas unos segundos, pero siempre me deja el mismo pensamiento. No se ha ido. He hablado con muy pocas personas sobre esto. La mayoría no me cree, y los que me creen prefieren no saber más. Una anciana del pueblo, a la que todos llaman Doña Celia, me dijo una frase que todavía me inquieta. Hay lugares que no esperan a que los visites. Ellos vienen a ti. Desde entonces he evitado por completo el camino que lleva al cementerio. Sin embargo, en algunas noches frías, el viento que recorre las calles trae consigo un murmullo que no logro descifrar. Es débil, lejano, pero inconfundible. Y cada vez que lo escucho, sé que lo que vi aquella noche no fue un accidente, ni un malentendido, fue una advertencia. De David no he vuelto a saber nada. No hay rastros, no hay mensajes, no hay testigos que aseguren haberlo visto. Es como si su existencia hubiera sido borrada poco a poco, y aunque nunca lo diré en voz alta, tengo la sensación de que si regreso a ese cementerio, lo encontraré, no como era antes, sino convertido en parte del lugar. Porque eso es lo que creo que hace aquel sitio. No solo guarda los restos de quienes murieron, sino también de quienes se atrevieron a cruzar sus límites sin permiso. Y una vez que entras en su historia, ya no sales del todo. A veces me pregunto si contar esto es una forma de protegerme o de invitar a que el lugar me recuerde, pero también pienso que hay quienes necesitan escuchar estas historias, no para creer o no creer, sino para entender que en este mundo hay rincones que no se rigen por nuestras reglas. Rincones donde lo invisible se vuelve tangible y donde un paso en falso puede cambiarlo todo. Dicen que la curiosidad es una chispa, que puede encender la luz del conocimiento o el fuego que consume sin dejar rastro. Yo ya sé cuál me tocó a mí. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar de noche por un sitio del que todos te advierten que te mantengas lejos? Si algún día visitas un lugar así, recuerda esto: no todos los silencios están vacíos. Algunos esconden miradas, y esas miradas nunca olvidan.